hablar de la importancia de los cimientos. El cimiento de nuestra vida es el tema de esta preciosa mañana. Es importante entender que cuando hablamos de cimiento estamos hablando de la base, estamos hablando de lo principal. Podemos nosotros podemos esforzarnos por lo que se vea bonito. De hecho, así somos los seres humanos. La apariencia de las cosas nos gusta más que las cosas que no se ven. Hoy quiero empezar diciéndole que los cimientos nunca se ven. Los cimientos están bajo tierra y pareciera que no hicieran nada, pero están sosteniendo todo. Es importante entonces nosotros ubicarnos y que hoy tengamos un cimiento verdadero, un cimiento fuerte, porque los terremotos que vienen para esta tierra, no solo los físicos, los terremotos comunes, sino los terremotos que pueden venir a nuestra propia vida. Podemos estar hablando de cimientos y de terremotos que no necesariamente son los que conocemos o como los que acaban de estar aconteciendo en Guatemala, sino aquellos terremotos que nos mueven nuestra propia vida. Es necesario que tengamos buenos cimientos. Para esto vamos a estar leyendo el Evangelio de Mateo capítulo 7, versículo del 24 al 27. Evangelio de Mateo capítulo 7, versículo del 24 al 27, vamos a estar leyendo esta preciosa palabra y dice de la siguiente manera: así pues, todo el que oiga estas palabras mías y las ponga en práctica será como el hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. Cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos, embistieron contra aquella casa, pero ella no cayó, porque estaba cimentada sobre la roca. Y todo el que oiga estas palabras mías y no las ponga en práctica, serán como el hombre necio que edificó su casa sobre la arena. Cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos, irrumpieron contra aquella casa y cayó. Y fue grande su ruina. Mire qué tremenda esa palabra del Señor, pues. Que Dios añada bendición. Bueno, la palabra ya bendecía, que el Señor nos añada la interpretación y nos dé el mensaje para poderlo transmitir en esta preciosa mañana. Entonces es importante que nosotros empecemos por algo. Nosotros los seres humanos nos gusta muchas veces vivir de apariencias. Hoy más que nunca se está viviendo de apariencias. Hoy más que nunca queremos dar a entender que somos diferentes cuando en la realidad no es así. Por eso es que mucha gente hoy vive endeudada, más por estar sosteniendo la apariencia que por necesidad. Dice que mucha gente está endeudada por querer aparentar, por querer dar a conocer algo que no se está viviendo. Por eso es que nosotros hoy tenemos que cuidar más que nunca nuestra realidad. Tenemos que nosotros entender que las apariencias solamente van a ser una sombra. Me llama la atención que hace unos días salió una noticia y que había una alerta de desaparición de una persona, de una mujer. El problema es que la policía la halló pero les costaba saber si era ella o no era ella, porque las fotos que subieron en la alerta eran diferentes a cómo se veía en la realidad. Y ellos tuvieron un poco de problema los policías porque no sabían si era o no era. Y al final sí era, pero lo que pasa es que en la foto había ocupado tanto filtro que ya no parecía. Y que son cosas que pasan aquí en Guatemala. Entonces ella se puso tanto filtro que ya no parecía ella. Tuvieron problemas, ya casi le hacían el examen de ADN para ver si era ella.
¿A qué punto hemos llegado nosotros los seres humanos a querer exhibir algo que no somos? Porque en la realidad el cimiento es que debería de verse, el cimiento debería de ser el más importante, pero hoy en día la apariencia es más importante. Hoy queremos hacer ver que somos exitosos cuando en realidad hay muchas personas que delante de la gente aparentan un éxito, pero por dentro se están desmoronando. Por eso es que ahora hay tanta situación, tanto problema de depresión, tanto problema de ansiedad, de angustia. ¿Sabe por qué? Porque se ha vivido de apariencias. Uno debe aceptar su realidad. El Señor nos habla aquí de cosas tremendas en nuestra vida. Pero hoy quiero empezar por esa situación, porque podemos decir, pero ¿dónde están los cimientos? ¿Dónde los puedo ver? Los cimientos hoy en día ya para la mayoría de personas no son tan importantes. Pero para un constructor, para alguien que sabe, un arquitecto sabe que los cimientos es lo vital en una construcción. Pero ¿qué es el problema? Se invierte más en lo que se ve que en los cimientos. Entonces la gente lo que quiere es ver la apariencia de un castillo, de un edificio, de una casa, ponerle adornos y todo eso. Y de nada sirve si los cimientos no están buenos. A la hora del temblor, a la hora del terremoto, es donde se prueba cómo están los cimientos. Y así en la vida es lo mismo. Muchas personas se ven bonitas y cuando viene el temblor, cuando viene el terremoto a sus vidas, no hayan para dónde correr. Y corren a las drogas, corren al alcohol, corren a las pastillas, corren a los amigos, corren a otro vicio. ¿Sabe por qué? Porque sus cimientos estaban mal. He ahí la importancia de este tema, que hoy entendamos cuáles deberían de ser los cimientos más importantes para nuestra vida. Porque el problema es que estamos cuidando más la apariencia, aún en la iglesia, aún en nuestras casas, aún en el colegio. Estamos cuidando más la apariencia que los cimientos de nuestra vida. El problema es que cuando la vida nos sacude, porque tarde o temprano nos van a sacudir los problemas. ¿Y sabe qué es la situación? Usted no va a poder confundir al terremoto, usted no va a poder obviar al terremoto, usted va a tener que sufrir el terremoto, y ahí es donde se va a ver, se invirtió más en la apariencia que en lo real. Eso es tremendo. Este texto tomado del Evangelio de Mateo hace un cierre precioso de muchas enseñanzas que viene dando el Señor Jesús, que viene predicando, que viene enseñando en los capítulos anteriores. Y fíjense que en esta se narra la diferencia entre el hombre sabio, exitoso, feliz, abundante, y el hombre necio y fracasado. El Señor va a cerrar toda esta serie de prédicas que viene, de enseñanzas que viene dando, y hace un cierre tremendo, haciendo la diferencia entre alguien verdaderamente exitoso y alguien necio. Alguien que no se tomó el tiempo, alguien que no estuvo dispuesto a invertir en aquello que no se veía. Estamos en una sociedad en donde cuidamos más la apariencia que los cimientos. Y vuelvo a repetir, el problema va a ser cuando venga el terremoto, cuando venga la dificultad, cuando venga la situación difícil. ¿Qué va a hacer usted? Ahí es donde se ve quién es quién, ahí es donde se ve de quién dependemos, ahí es donde se ve si hemos hecho nuestros cimientos en la roca o estamos en pura arena. Claro, el edificio por fuera se ve grande, la persona por fuera se ve grande, pero el problema es cómo está su interior, de quién depende usted, de quién depende, cuál es su cimiento. El necio, fíjese que hace la diferencia entre el hombre sabio, exitoso, feliz, abundante, y el hombre necio, fracasado. El hombre necio que se ocupa de la apariencia, pero no de los cimientos. El necio construye su casa sobre la arena y el sabio sobre la roca. El Señor nos va a enseñar
la diferencia y cómo es que se construye en la roca, cómo se construyen los cimientos en algo fuerte, pero que a la vez cuesta construir. No es de haraganes, no es de gente inconstante. Los cimientos sobre la roca es personas que saben la importancia, que pueden ver más allá, que hoy pueden levantar algo grande, pero que en el momento de la prueba va a desaparecer. Esa es la situación que hoy estamos viviendo. Es claro que el sabio es prudente y el sabio es prudente y conoce el terreno en el cual está construyendo. Se acaba de ir de un constructor y él sabe que para construir los arquitectos tienen que sacar estudios del terreno donde van a construir, porque no en todas partes son los mismos cimientos. Hay diferentes situaciones que se deben cuidar a la hora de construir, porque si es barroso, si es arenoso, si hay mucha agua, son diferentes. Pero esas son personas que se han tomado el tiempo de estudiar, de preguntar, de asesorarse. La mayoría, no, solo a construir, y la cosa es que ya está en las paredes y démosle, la cosa es que la gente sepa que ya tengo casa. El problema es cómo se está construyendo, cuáles son los cimientos de mi vida, de nuestra vida. Claro, es sabio que es obvio que el sabio es prudente y conoce el terreno sobre el cual va a construir. Sabe que es muy posible que el temporal golpee la edificación. Es de sabios, hermano, ver más allá. Es de sabios nosotros adelantarnos, prepararnos. Es de sabios, hermanos, saber que tarde o temprano la dificultad va a venir a nuestra vida. Eso no lo podemos evitar. ¿Qué podemos evitar? ¿Qué es lo que pase cuando llega? Eso es lo que podemos evitar. ¿Quién puede evitar una tormenta? ¿Quién pudo evitar ese problema en el que usted está? Usted mismo. Es de sabios prepararnos. Eso es lo que nos está hablando el Señor. Es necesario, es más que necesario nosotros hoy en día prepararnos para las tormentas, para las tempestades, para los terremotos que vienen a nuestra vida y que van a venir para la humanidad. No solo estoy hablando de los terremotos físicos, no estoy hablando solamente de las tormentas físicas, sino las tormentas que está llevando a la gente a una depresión, a enfermedad nerviosa, a vivir angustiados, desesperados, como que nada están haciendo. Ubíquese, entienda esta palabra. El fundamento de nuestra vida debe ser el Señor, debe ser su palabra, porque en su palabra hay fortaleza, en su palabra hay sanidad, en su palabra hay esperanza, en su palabra hay confianza, y usted y yo debemos de entender esas cosas. No basarnos en lo que dice fulano de tal dijo. No, eso no es. ¿Qué dice la palabra de Dios? Es lo importante. Es que el hermano tal dijo esto. No, ¿qué dice la palabra de Dios? Si ese hermano está diciendo algo de la palabra, pues así se debe hacer. El problema es que ahora no nos estamos basando en la palabra de Dios. El sabio sabe que va a venir la tormenta y estamos parados solamente en fundamentos de nuestros propios pensamientos, de nuestras propias capacidades, en cosas intelectuales solamente. Nuestra base debe ser la palabra de Dios. Hoy vamos a entender eso, porque es de sabios saber que tarde o temprano va a venir la prueba en nuestra vida. Eso es inevitable. Lo que podemos evitar es el colapso de nuestras vidas. Por eso es que hoy escuchamos, mire, tal hermano tenía tantos años de estar en la iglesia, de estar en el evangelio, y ahora ya no es nada. Ya se salió. No estamos diciendo que ya está condenado, no, en ningún momento. Pero ¿qué pasó si se jactaba de tener grandes, se miraba que su construcción era grande?
Su construcción era grande delante de los hombres, pero los cimientos que solo los conoce el arquitecto, que solo los conoce Dios, no tenía cimientos, o muy pocos, o no eran los adecuados para las situaciones. Entonces el sabio debe entender cuál es el terreno, invertir más tiempo en el cimiento. Por eso es que un día viene a mi memoria una anécdota. Dice que un hermano iba a predicar en una iglesia y llegó efusivo, llegó con ganas y se subió al púlpito y empezó a predicar con ganas y todo. Y no está mal eso. Y entonces cuando vio, no pasó nada. La gente igual. Y él entonces se bajó triste porque vio que no hubo respaldo de Dios en esa situación. Y se fue a sentar todo acongojado, triste, al lado de una viejita. Y la viejita le dice: hermano, si se hubiera bajado como se subió, o si le dijo de esta manera, si se hubiera subido como se bajó, se hubiera bajado como usted subió, le dijo. ¿Sabe cuál es la situación? Esta viejita le estaba diciendo: si se hubiera subido humilde, hubiera bajado gozoso. Pero fue al contrario, él se bajó creyendo que en él estaba el poder. ¿Y qué pasó? No pasó nada. Si se hubiera subido como se bajó, se hubiera bajado como se subió. Esa es la situación. Estamos construyendo nuestra relación con Dios en pura arena. Por eso hay gente que dice: ese hombre es bien usado. Y está bien, esa hermana es bien usada. Y no somos quienes para juzgar qué cimientos. Solo el llamado es que cada uno nos examinemos cuáles son nuestros cimientos. Porque puede ser que son solo apariencias. Hacemos grandes castillos y se ve hermoso el hermano, porque cuando habla en público la cosa es cómo habla, cómo trata a su esposa, cómo trata a sus trabajadores. No como habla en público a través de las redes sociales, a través de una predicación, a través cuando lo están viendo. No, cómo trata a la esposa. Porque podemos hacer castillo y que la gente diga que es siervazo de Dios, y pueda que Dios solo baje su mirada. No estamos juzgando, solo estamos poniendo sobre la mesa los asuntos que pueden pasar. Puedes verte bien, pero ¿cómo tratas a tu esposa? ¿Cómo tratas a tus hijos? ¿Cómo tratas a tu esposo? ¿Cómo tratas a tus trabajadores? ¿Cómo tratas a las personas que te ayudan? Ahí es donde se ve quiénes somos. Ahí es donde ven nuestros cimientos. Les hablamos de Dios, pero como dijo un hermano, con la cola nos los pasamos llevando. Es tiempo de ubicarnos. El mundo entero está bajo el asedio de las tormentas y los terremotos, no solamente físicos, sino espirituales. Oleadas que hoy vienen. ¿Y qué va a pasar si mandan a todos de Estados Unidos para sus países? ¿Y qué va a pasar si usted tiene sus fundamentos en el Señor? Si usted tiene sus fundamentos en la palabra de Dios, no va a tener miedo. Porque la Biblia dice: bienaventurado el hombre que confía en Jehová. No está basado si la economía está bien, si está en los estados. Dice que los que confían en Jehová, en otra palabra dice, no tendrán necesidad de ningún bien. Entonces miren, mis amados hermanos, el sabio debe de conocer en qué terreno está construyendo, cuáles son los materiales adecuados. Necesita construir sobre un terreno sólido, resistente, aunque sea más fácil, más difícil, y largo de construir. Hoy todo lo queremos al chas, lo queremos rápido. Queremos oraciones, que Dios lo conteste, que esta situación se arregle. Hay situaciones que lleva tiempo. Hay personas que hieren a los demás, a su esposa, a su cónyuge, a sus hijos, y quieren que solo con un mira, perdóname, y ya se arregló todo. Por eso
tenga cuidado cómo habla. Como decía alguien, cada vez que va a hablar, piense. Piense lo que habla y hable lo que piense. Hay que meditarlo. Tenga cuidado cómo habla, porque las palabras, por eso dice la Biblia, por sus frutos les conoceréis, no por lo que hablan. Usted no se fije en cómo habla la persona, fíjese cómo vive, porque posiblemente se vea como que es grande, pero mírelo cómo actúa, mírelo cómo procede, mire a esta persona cómo camina. Por eso es que hay personas que creen, que tienen de Dios y que buscan a Dios, pero mírenlo cómo se comportan. A todos los miran más bajito, a todos los miran con desprecio. Si hay una clave para identificar si alguien tiene de Dios, es que se vuelve más humilde, no más abusivo, no más grande, no más soberbio. El que verdaderamente tiene de Dios se vuelve más sencillo. El problema es que hoy todo es apariencia, porque alguien medio habla y que medio predica y es un siervo de Dios. No, usted no se confunda, ni usted está para juzgar a aquel le puede decir, a aquel no le interesa. Preocúpese por su vida, porque esta palabra no es para nosotros volvernos los jueces del mundo entero, quién y quién. No nos interesa esa situación en cuanto a nosotros estar viendo, pero sí en cuanto a los que nos dirigen. No mire cómo hablan, porque hablamos bonito. El problema es cómo vivimos. Como dijo alguien, habla bonito, pero vive feíto, porque los cimientos no son los adecuados. Fíjese que el sabio sabe que construir sobre un terreno sólido y resistente es más difícil y largo de construir. Hay más inversión. El sabio sabe. La persona que realmente quiere unos cimientos fuertes sabe la inversión que hay que tener delante de Dios. Buscarlo en oración, buscarlo en madrugada, buscarlo en ayuno, buscarlo en oración. Estarlo buscando, leyendo la palabra de Dios y parece que no está haciendo nada. Parece que no se está haciendo nada. Parece que no se está haciendo nada, pero en realidad está profundizando. Todo lo queremos instantáneo, todo lo queremos al ya, al llegue, lo queremos, como decimos nosotros los chapines, al chile, lo queremos todo, pero no, lleva tiempo. Haga los cimientos bien hechos, porque va a venir, sí o sí va a venir la situación adversa en nuestras vidas, ya sea que construya en arena o en roca. La tormenta va a venir, porque tanto al necio como al sabio no se puede desligar de las situaciones difíciles. Pero sí usted puede adelantarse, sí usted puede prepararse para cuando venga esa situación, sus cimientos aguanten. Entonces, el necio, en cambio, prefiere construir en un terreno más fácil, de apariencia, más rápido. Hay veces que las construcciones, hombre, cuando uno mira, ya están los grandes castillos, hasta más bonitos del que se tomó. Bien, aquel nunca, no se ve, nunca prospera la situación. ¿Qué es lo que estará pasando? Ese hermano nunca lo suben a predicar, ese hermano aquí nunca tiene esto, ese hermano, hasta nos atrevemos a juzgar a ese hermano. Yo no lo miro próspero, porque no están viendo. Por eso hay mucha gente que te ha juzgado. ¿Por qué si eres siervo no tienes esto o lo otro? Porque ahora hay una tarima, hay un nivel que se está usando, y eso a mí me aterra, sinceramente. Porque ahora el nivel es que el que es próspero económicamente está bien con Dios. No es que esté mal la prosperidad. El problema es que ahora lo están calibrando
de esta manera, que sí o sí debes de ser próspero, porque eso significa que estás bien con Dios. Y sí tienen parte, pero no para todos es el mismo proceso. Y ahora estamos tomando el nivel, estamos diciendo, por eso es que hay mucha gente frustrada. Por eso es que muchas congregaciones que el único próspero es el pastor, porque para él va todo. Tengamos cuidado. Tengamos cuidado. Por eso la palabra de Dios debe ser nuestro cimiento. La palabra de Dios debe ser lo que nos sostiene. En cambio, el necio prefiere construir en un terreno más fácil. Y fíjese que a mí me han enseñado algo. La salida fácil nunca es. Debemos buscar no la salida fácil, sino la voluntad de Dios. Y hacer la voluntad de Dios es difícil. Hacer la voluntad de Dios va en contra de nuestra naturaleza. Va en contra de lo que queremos. Hacer la voluntad de Dios es difícil porque va en contra de nuestra carne. Nuestra carne quiere defenderse. El Señor dice, orad por vuestros enemigos. Nuestra carne quiere odiar y tomar represalias y perdona. Espera. Y nosotros queremos actuar y espera. La voluntad de Dios nunca es fácil. En cambio, al necio le gustan todas las cosas fáciles, rápidas. Cuando uno siente, y peor si esta persona tiene con qué bienes materiales, luego crecen las congregaciones, luego lo toman en cuenta, pero ¿cuáles son sus cimientos? Usted que se ha tomado el tiempo de construir verdaderamente como es, no se alerte, no se entristezca, no se acelere, tranquilo. Dios tiene el tiempo para levantarlo a usted. Dios tiene el tiempo para usted. No se aflija, no se angustie por lo que le dice, porque siempre no va a faltar alguien que le diga, hermano, ¿y qué está pasando? Usted dígale que lo que está pasando es que estoy construyendo verdaderamente en la roca, donde cuesta. Eso es lo que está pasando. Cuando le pregunten, cuando lo encaren y le digan, ¿qué está pasando, hermano? No miro que crezca, no miro que tenga esto y lo otro. Dígale usted, tranquilo, yo estoy esperando en Dios. Entonces el necio es imprudente, ya sea porque no ha mirado más allá de ese momento o lo está confundiendo la situación. Fíjese que el necio prefiere construir sobre lo fácil. No tiene que moldear la roca, sino que solamente tiene que construir encima de lo que hay. Por eso es que muchas personas dicen, pero fíjese que dejé de ser cristiano porque no le hallé sabor. No le halló sabor porque todo lo construyó sobre lo fácil. Creyó que solo llegaba al Señor y los problemas se iban a ir. No, si le vendieron ese evangelio, está equivocado. El verdadero evangelio lleva situaciones difíciles. Y al necio también le van a llegar. Si eso nadie se escapa. Nadie ha pagado un seguro contra los problemas. Ya sea al necio o al prudente, al sabio, le van a venir los problemas. ¿Cuál es la diferencia? Los resultados, mi hermano. Los resultados. Usted no haga caso a lo que hablen los demás, que digan lo que quieran de usted. Usted asegúrese de estar haciendo sus cimientos en Cristo, en la palabra de Dios. Eso debe ser su preocupación, no la opinión de los demás. No, usted no tome en cuenta la opinión de los demás si es que están hablando mal. Pero si están hablando cosas verdaderas suyas, pues entonces arregle su vida. Porque no todo es chisme, no todo es invento. A veces algo trae también. El necio, en cambio, prefiere construir sobre lo fácil. No tiene que moldear nada. Construye como esté. Por eso es que hay muchos cristianos hoy que creen que esta vida es fácil en Cristo, porque no han topado piedra. El necio es imprudente, ya sea porque no ha mirado más allá del momento,
no está viendo más adelante y construye las cosas como quiere. Es decir, que no haya considerado el posible mal tiempo que vendrá sí o sí. El necio no ha visto que tarde o temprano va a venir la situación difícil. Y sus cimientos son los que se van a poner a prueba. No su apariencia, sino sus cimientos. ¿Y qué pasó? Y aquel hermano y aquella hermana, hoy anda aquí, anda allá. ¿Sabe por qué? Porque era apariencia. Sus cimientos nunca fueron la palabra de Dios, fueron argumentos, fueron necesidades nada más. O porque piensa que su frágil casa va a resistir el embate temporal. Porque una vez se examina y dice, no, si viene esta situación, yo creo que la aguanto. Yo me siento preparado. Mire, esas palabras, tenga cuidado cuando las diga. Mejor agárrese de Cristo. Agárrese de la palabra de Dios. No se agarre de su propia opinión. No se cubra con sus propias fuerzas. Cúbrase con las fuerzas de Dios. Porque va a venir el terremoto y ahí es donde sus cimientos van a decir de quién estás agarrado. Y en cuanto se mueva su construcción, agárrese más fuerte de Dios. Pero ¿cómo están los cimientos de su vida hoy? El insensato le importa más salir del paso que lo que en realidad necesita. Queremos maquillar las cosas. Hoy con un filtro en las redes sociales nos miramos bellos, como ángeles. El problema es cuando nos miran en persona. Ya no saben ni quién es. Hay que verlos a través de la cámara del celular porque así nomás no pueden ver. Mucha gente estamos guardando la apariencia. Estamos teniendo apariencias de ser benignos. Pero en realidad nuestro corazón está apartado de Dios. Tengamos cuidado que lo único que queramos es fama. Porque dice Gálatas que a Dios nadie le puede engañar. Él sabe cómo están nuestros cimientos. Él sabe cómo nos hemos tomado el tiempo para moldear la roca para que nuestro cimiento sea la palabra de Dios. Lo fácil nunca es. Debemos entender eso. Por eso mi mamá nos decía un refrán siempre: pan para hoy y hambre para mañana. Mañana hago mi casa, decía el sope, decía mi mamá. Que uno hacía algo. Ese es pan para hoy y hambre para mañana, sí. Y así hay muchos cristianos ahora que han edificado su vida en Cristo en pan para hoy y hambre para mañana. Porque no son los cimientos de la palabra de Dios, sino que dijo mi comadre, qué dijo mi hermanita, qué dijo mi hermanito. ¿Qué es lo que dice Dios? ¿Qué es lo que está buscando usted en realidad en su casa? Porque no es lo que aparenta, es lo que es. Y los problemas sacan a relucir no lo que decimos que somos, sino quiénes somos en realidad. Hermanita, pase adelante. Hermanito, pase adelante. Ay, pero con la esposa. Apúrate vos, que sos un trozo. ¿Qué es? ¿Cómo trata a su familia? Pero en la iglesia, como decía un hermano, entraban una pareja siempre en la iglesia y el pastor estaba contando esta anécdota, pero real. Dice que él, allá en la ciudad capital, dice que envidiaban, por así decirlo, a un matrimonio. Ellos entraban del brazo y él le ponía su sillita, se la ponía y tan bello. Y decía el pastor, ¿cuándo va a tener mi matrimonio así? Decía. Pues un día el pastor le agarró la tarde y en el parqueos inmensos, ¿va? Y llegó el carro de esta pareja y no se dieron cuenta que él estaba en el carro de la par, que no se había bajado al culto. Dice que en ese carro lo que venía era un pleito tremendo.
Y él solo viendo y se avergonzó, a modo que no lo vieran, se escondió. Y dice que bajaron todavía alegando y todo. Solo entraron y él viendo la película del carro. Dice que solo iban ya faltando poco para la entrada. Y entonces ya se agarraron del bracito y entraron así. Ay, no, dijo. Esto es pura apariencia. Tenga cuidado usted. Hay personas que se ven felices y en realidad allá en lo interior son personas tristes, enfermas. Tenga cuidado. Mi mamá decía eso: pan para hoy y hambre para mañana. Algunos están edificando su vida cristiana en pan para hoy y hambre para mañana. Por eso es que muchos líderes ahora ya no dirigen, ahora obligan. Ahora lo que hacen es manipulan. Porque sus cimientos nunca fueron profundos. Ahora quieren ser en la iglesia lo que no pudieron ser en el mundo. ¿Por qué todo mundo quiere ser cantante? Porque en el mundo quisieron ser y nunca pudieron. Pero como aquí es para la gloria de Dios, que les salga como sea. Tenga cuidado que lo que no logró en el mundo quiera hacerlo aquí en Cristo. Pero a base de puras fuerzas humanas. ¿Cómo está su cimiento ahora? ¿Y qué puedo hacer ahora si ya construí? Refuércelos. Váyase a lo profundo. Doble sus rodillas. Busque a Dios. Miren quién está su confianza. Uno a veces dice: no, hombre, es que yo confío en Dios. En las pruebas se va a ver. Es que usted puede decir con su labio: es que yo confío en Dios. Eso lo va a decir su actuar cuando venga la situación difícil. Tanto el sabio como el necio, tarde o temprano, vendrá la dificultad. Porque en este pasaje se ve que tanto el necio como el sabio les viene la dificultad. La diferencia lo hará quién se esforzó más, quién entendió que siempre vendrán momentos difíciles, sí o sí, y se preparó y sabe cuáles son los cimientos más profundos. Cuando doblamos nuestras rodillas y le hacemos caso y escuchamos la palabra de Dios. Vale decir que la tormenta de la enfermedad, de la muerte, de la crisis, de la decepción y toda suerte de males pueden llegarle tanto al sabio como al necio. La diferencia es el suelo donde se ha construido la casa. La muerte, la dificultad económica, la crisis va a venir al sabio, al necio. Pero ¿qué es? ¿Cuáles son los resultados? ¿Qué va a evidenciar el problema? Esa es la situación. Esa es la situación que a veces nosotros no entendemos. ¿Qué es lo que podemos nosotros hacer en nuestra vida? ¿Qué es lo que nosotros debemos apreciar? Debemos tomar el tiempo adecuado. Esa es la diferencia. Fíjese que muchos, es decir, la fortaleza de los cimientos que se tiene para enfrentar dicha tormenta, es muy importante para nuestras vidas. Es muy importante para nosotros entender cuáles son los cimientos de nuestra vida, porque esa es la situación que hoy nosotros debemos entender. Muchos tienen apariencia pomposa, pero sus cimientos son una vergüenza. Muchos tenemos la apariencia de que somos grandes, pero en realidad nuestros cimientos son pequeños, y eso es lo que nosotros debemos de entender. Eso es lo que nosotros debemos de examinar nuestras vidas. Por eso dice la palabra de Dios que por sus frutos los conoceremos, no por sus palabras. No por sus palabras, sino por sus frutos. Cómo se comportan, cómo son. ¿Qué podría significar entonces la roca y la arena? Esa es una pregunta que hoy quiero resolverle. Jesús compara construir sobre la roca a escuchar y poner en práctica sus palabras. Construir sobre la roca, escuche bien, es escuchar y poner en práctica la palabra de Dios. Y construir sobre la arena, a escuchar y no poner por obra la palabra de Dios.
¿Quiere construir usted en la roca? Tiene que escuchar y hacer. Usted quiere construir sobre la arena, solo escuche. Solo escuche, pero no haga la palabra, no la practique, no la obedezca. Y esa va a ser la situación que va a marcar nuestras vidas. Esa es la situación que va a hacer la diferencia. ¿Quién es el que construye en la roca? El que escucha, pero pone en práctica. El problema es que hoy escuchamos y no estamos obedeciendo la palabra de Dios. Y Jesús está comparando que el que escucha y pone en práctica es el que construye sobre la roca. El que pone en práctica la palabra de Dios, el que pone en práctica lo que Dios dice, lo que el Señor le está diciendo a su propia vida. Pero el necio, ¿quién es? El que la escucha, pero no la pone en práctica. La palabra de Dios no es solo para escucharla, es para ponerla en práctica, es para que nosotros podamos entender la realidad de nuestra vida. Ambos, el sabio y el necio, escuchan la palabra de Jesús, pero solo uno la pone en práctica. Por lo tanto, el problema no está en escuchar, sino en cómo escuchamos la palabra de Dios y cómo la aplicamos a nuestra vida, cómo aplicamos lo que estamos escuchando. Porque usted puede decir qué bonita palabra es, pero si no la pone en práctica, usted está edificando sobre la arena. Porque no es de solo escuchar, sino que es poner en práctica. La diferencia la hace cómo escuchamos y cómo lo ponemos en práctica. Entonces detengámonos un momento a reflexionar sobre estas dos cuestiones. Saber escuchar. En primer lugar, saber escuchar significa poner atención a lo que escucho. ¿Qué es saber escuchar? Poner atención a lo que escucho. ¿Verdad? ¿No le ha pasado a usted que hay gente que no lo deja hablar? Que mientras usted está hablando, la gente está respondiendo y no sabemos escuchar. Mucho menos lo vamos a poner en práctica. ¿Qué significa escuchar y poner atención? Escuchar y ponerlo en práctica. Es una enorme diferencia. Es la actitud, no solamente de escuchar, sino de poner en práctica. Hay una diferencia importante entre escuchar y oír. Oír viene de oído, es decir, que es un oír puramente biológico, porque usted, ahorita yo estoy escuchando algunos ruidos, algunos martillazos, pero no estoy escuchando, solo estoy oyendo porque yo escucho, viene del oír. En cambio, escuchar significa apropiarse y darle sentido a lo que oigo, poner atención. Hay una gran diferencia entre oír y escuchar. Oír es porque viene del oído. Tengo oídos, escucho ruidos. Pero escuchar ya es poner atención con interés. Porque la diferencia entre la roca y la arena es ponerlo por obra. ¿Cuánta palabra hemos escuchado y no la estamos poniendo por obra? ¿Cuántas cosas hemos escuchado y no las estamos poniendo por obra? ¿Cómo estaría de diferente nuestra vida si en realidad nosotros viéramos cómo estamos viviendo? ¿Cómo estaría de diferente nuestra vida si nosotros estuviéramos poniendo en práctica la palabra de Dios? Pero muchos de nosotros solamente la sabemos, solo la hemos escuchado, la recitamos a veces, pero no la ponemos en práctica. Edificar su casa sobre la roca significa que nosotros vamos a poner en práctica la palabra de Dios. Escuchar significa apropiarse y darle sentido a lo que oigo. Por tanto, una primera actitud para saber escuchar es hacerlo con todo nuestro corazón, con todo nuestro ser. Por nada, el gran mandamiento en la palabra de Dios para los judíos y para nosotros es que está en Deuteronomio capítulo 6, versículo 4 y 5. Oye, oh Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. La segunda actitud que complementa la primera es que a Jesús hay que escucharlo como un discípulo.
como alguien que quiere seguirlo. Primero es escuchar con atención, con interés. Y el segundo paso hay que escucharlo como un discípulo, como alguien que quiere decirle sí a la palabra de Dios. Por eso es que los discípulos en un momento dijeron: dura es esta palabra, Señor. Por eso todos se están yendo. Si quieren ir ustedes también, váyanse. No, ¿y a quién iremos? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. La palabra no es de solo escucharla, no es de solo oírla. Hay que escucharla con atención, con interés, y escuchar al Señor a través de su palabra como un discípulo. Esa es la diferencia. Es decir, escuchar teniendo una relación con el maestro, no como un profesor, sino como un maestro para nuestra vida. Una relación de amor que permita sentirnos protegidos y confiados en la palabra de Dios. Poner en práctica, si yo la sé, si yo la leo, confiar, ponerla en práctica, abrazarla, reforzarme en ella. Aunque a veces nos parezcan desconcertantes, sorpresivas o duras las situaciones, la palabra de Dios a veces nos confronta. Como el Señor les dijo: ¿se quieren ir ustedes? No, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Aunque a veces sea dura, la palabra de Dios es el cimiento de nuestra vida, o debería ser. Aunque a veces nos parezcan desconcertantes, sorpresivas o duras, en la vida hemos tenido muchos profesores, pero muy pocos maestros. ¿Qué diferencia existe, a mi entender, entre un profesor y un maestro? Un profesor se esfuerza porque aprendamos o hagamos cosas buenas y útiles, pero un maestro busca que seamos buenos, sanos, felices, comprometidos. Es decir, se interesa más por la persona que solamente por enseñarles. Se interesa para que sea moldeada la persona y entienda y ejecute las cosas como en realidad son. Le interesamos como personas, no como trabajo o compromiso, porque hay profesores que enseñan porque es su compromiso, es su trabajo, pero el maestro no, va más allá, le interesa a la persona, lo busca, trata de enseñarle. Si no aprende de un modo, no dice aquí el que aprendió bueno y si no ustedes saben. No, el maestro se mete con la persona, se mete con el alumno, trata de buscarle el modelo para que él pueda entender la situación. Le interesamos como personas, no como trabajo o como compromiso al maestro. Y precisamente por eso Jesús, el gran maestro, pues se compromete con nuestro bienestar a tal punto que no solo vino a decirlo, sino que también dio su vida por cada uno de nosotros. O sea, el maestro de maestros no solo vino a enseñarnos, sino que se comprometió y dio su vida por nosotros. Es la diferencia entre un profesor y un maestro. Entonces, poner en práctica sus palabras, aplicar lo escuchado, no se trata de cumplir unas cuantas reglas y algunos criterios éticos. Para realmente poner en práctica sus palabras es necesario entrar en el camino del discipulado. Es decir, no hacer de la fe ni de Dios un medio para alcanzar fines, sino que un fin en sí mismo para cada uno de nosotros. Al inicio de nuestro acercamiento a Dios, muchos de nosotros nos acercamos a Dios por las necesidades que teníamos. Teníamos situaciones difíciles en nuestra vida, pero hoy nosotros debemos de entender que no son las cosas que nosotros dijimos, sino debemos de entender que más allá de nuestras situaciones, nosotros debemos complementarnos en la palabra de Dios. El problema de muchos de nosotros es que muchos de nosotros solo nos hemos acercado a Dios, y es válido acercarnos a Dios por las necesidades, pero no deberíamos de acercarnos a Dios como fin de que nos saque de los problemas, sino que el fin sea Él mismo, Cristo en nosotros.
O sea, no está mal que nos hayamos acercado al inicio a Dios por las necesidades que teníamos. El problema es que nosotros ahora lo busquemos solo por esas situaciones, solo por los problemas, sino que el fin sea Dios. No que nos acerquemos a Dios por un fin, sino que nos acerquemos a Dios porque Él es nuestro fin. Entonces, nosotros debemos entender estas cosas. La angustia, la crisis, la enfermedad o la muerte de un ser querido va a venir tanto al necio como al sabio. ¿Cuál es la situación? ¿Dónde está anclada nuestros cimientos? Eso es absolutamente válido, acercarnos a Dios por unas situaciones. Pues no importa cómo llegamos a la casa del Padre. Pensemos en el hijo pródigo. Él siempre nos va a recibir, pero Él no quiere que solo lo ocupemos para curarnos, solo lo ocupemos para una situación económica. Él quiere vivir en nuestra casa, en nuestro corazón, que oigamos su palabra y que la pongamos en práctica. Eso es construir sobre la roca. Por eso es que muchos hoy en día estamos construyendo sobre arena, porque solo oímos, pero no escuchamos con interés, no ponemos en práctica la palabra de Dios. Podemos decir entonces que edificar sobre la roca es aprender a escuchar y apropiarnos de sus palabras, reconociendo en Él el gran maestro de nuestras vidas. Para concluir, desarrollar una relación personal y estable con aquel que nos amó hasta la locura de la cruz. Eso es lo que podemos decir que es edificar sobre la roca. Ser fiel a Él poniendo en práctica su palabra, sabiendo que con su gracia todo es posible. Si logramos construir nuestra vida sobre esta roca,